Eh, Más allá de las implicancias económicas de lo que dice el DNU, por donde lo mires, primero que es una barbaridad, realmente, ¿eh? Es una barbaridad institucional, pero que ya tiene una denuncia este DNU que dice apruébese el acuerdo que no se sabe qué va a hacer con el Fondo Monetario Internacional. Estamos en comunicación con el diputado nacional Juan Marino de Unión por la Patria. ¿Qué tal, Juan? Buen día. Buen día, Gato, ¿cómo andás? Bien, bueno, a ver, un grupo de diputados ayer, justamente adelantándose lo que fue la promulgación de este DNU, hicieron una denuncia, ¿no? ¿En qué consiste? Hicimos una denuncia penal contra Javier Milei por el anuncio de que iban a rubricar un acuerdo con el FMI vía DNU. Le solicitamos ayer mismo a la justicia que interviniera para evitar la consumación del delito. Ahora mismo estamos preparando con el doctor Barcesat una ampliación de la denuncia porque el delito comenzó a consumarse. La firma y la publicación del DNU es un acto abiertamente ilegal porque contraría la ley 27612 que dice explícitamente que un acuerdo de esta naturaleza se tiene que discutir por ley en el Congreso, no por un DNU, y es inconstitucional porque la Constitución dice que es facultad del Congreso tomar todo lo vinculado al arreglo de la deuda externa. Entonces, nosotros vamos a insistir en que la justicia intervenga para evitar que el delito se lleve adelante. Quedó la denuncia radicada en el juzgado a cargo del juez Sebastián Ramos y del fiscal Rívolo. Les estamos solicitando que actúen con celeridad, porque además está claro que esto es una maniobra del gobierno para eludir el Congreso y avanzar rápidamente en un acuerdo con el fondo muy nocivo para nuestro país y que probablemente sea fundamentalmente para financiar la campaña electoral de Javier Milei y La Libertad Avanza para las legislativas de 2025. Uh-huh. Ahora, tiene que ir esto que es muy burdo por donde se lo mire, ¿no? Este DNU inconstitucional, bueno, tiene que pasar, ya sabemos cómo van a actuar muchos ahí, pero ¿ustedes qué persiguen con esta denuncia? Que ya sabemos además también, Juan, no quiero decepcionarlo, pero sabemos el trámite que va a tener en Comodoro Pro, ¿no? Bueno, pero eso también tiene que quedar en claro de cara a la población, porque acá hay responsabilidades institucionales. El que tiene que ejercer el control de constitucionalidad es el Poder Judicial. Sí. Y si el Poder Judicial no lo ejerce, las cosas tienen que cambiar. Después, también hay que tener en claro que esto no se puede tratar como un DNU normal, de acuerdo a lo que establece la Constitución, porque este es un DNU que no cumple con los requisitos constitucionales. Y además esto lo hace a propósito el gobierno para eludir el Congreso. Si esto fuese por ley, tendría que ser una ley que se debata como corresponde en las comisiones, que se apruebe en ambas cámaras, en diputados y en el Senado. En cambio, como es un DNU, si solamente una de las cámaras lo ratifica, el DNU queda vigente. Entonces ellos pretenden de esa forma garantizarse este acuerdo que ellos decían que tenían una macro ordenada, que habían garantizado la estabilidad y demás, y de repente sacaron un DNU donde dicen que es urgente porque las cuentas del Banco Central así lo requieren y de lo contrario podríamos entrar en una crisis. Entonces, ¿en qué quedamos? Esto es una expresión combinada de desesperación porque van perdiendo todos los días cada vez más dólares con las ventas que hace el Central para sostener el dólar, y de la necesidad de financiar la campaña electoral, mantener el dólar planchado para que la inflación se sostenga tal como está de cara a las legislativas, mientras ellos continúan su plan de genocidio económico. O sea, esto es financiamiento del FMI para continuar viabilizando un plan de genocidio económico y una campaña electoral de La Libertad Avanza. Bueno, es completamente inconstitucional, ilegal, el Poder Judicial tiene que hacer lo que tiene que hacer y desde ya nosotros, en paralelo en el Congreso, vamos a trabajar para que rápidamente el Congreso rechace el DNU. Ahora, diputado, buen día, lo saluda Ariel Sack. Por las características de este DNU, uno puede intuir que ningún diputado ni senador estaría dispuesto a aprobarlo a esto. Entonces me pregunto, ¿no estará buscando el gobierno poder señalar a la oposición y decir, bueno, en realidad fueron ellos los que nos voltearon la posibilidad de negociar el acuerdo con el Fondo Monetario? Esa es una variante posible teniendo en cuenta que ellos siempre hacen alusión al principio de revelación. Ahora también hay otro tema, que es el trámite legislativo de un DNU demora un tiempo. Son 10 días hábiles para que el gobierno lo mande al Congreso, son otros 10 días hábiles para que la comisión bicameral lo trate, después gira a las cámaras y eso se tiene que tratar en los recintos. Y bueno, vos tenés ahí por lo menos un mes y ya hay varios medios que dicen que la mayor parte del acuerdo estaría
cerrado. Entonces puede ser que mientras tanto el gobierno cierre el acuerdo, lleguen los desembolsos y estemos cuando se pueda tratar en alguno de los recintos ante un hecho consumado, con lo cual la extorsión sobre el Congreso sería aún mayor. Por lo tanto, tenemos que dejar muy en claro que estamos sacando un mecanismo extorsivo contra el Congreso de la Nación y por lo tanto decir con claridad que acá la justicia tiene que actuar, porque no podemos esperar al trámite legislativo y permitir que se consume el delito. Hay que evitar que se consume el delito definitivamente y el único que lo puede hacer en esta instancia, en este momento, es el Poder Judicial. Hoy van a ampliar la denuncia porque ayer era sobre un supuesto, hoy ya tienen el DNU. Claro, ayer era sobre los actos preparatorios, que era la publicación de un comunicado oficial del gobierno diciendo que iban a firmar el DNU, entonces solicitamos una cautelar para que impidieran que sacaran el DNU. Ahora que ya está el DNU, vamos a ampliar la denuncia para que la justicia intervenga, para que efectivamente se determinen las responsabilidades penales personales de todos los funcionarios que firmaron el DNU con Milei a la cabeza y también para que se indique que no se rubrique el acuerdo. Vos fijate que el DNU dice en el artículo 1, se aprueba el acuerdo. Un acuerdo cuyo detalle ningún argentino conoce. No se saben los montos, no se saben los plazos, no se saben las condicionalidades que va a imponer el Fondo Monetario Internacional. Es un cheque en blanco y el DNU ya lo aprueba de antemano. Por lo cual es una barbaridad. O sea, en ese sentido, Juan, inmediato. Lo que desde tu punto de vista, lo que tendría que hacer la justicia en ese sentido es dejar sin efecto el DNU. Exactamente, y obligar al gobierno a que no firme este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en estas condiciones. Exactamente, sí, la justicia le puede ordenar al gobierno que no lleve adelante el delito. Porque una cosa es el DNU con la aprobación, que ya es un delito en sí mismo, otro delito sería la rúbrica del propio acuerdo basado en un DNU ilegal. Ahora, pensando en el hecho consumado, como decías recién, el gobierno avanza, la justicia, imaginemos este escenario, la justicia no hace nada, no anula el decreto, se consuma el acuerdo, llegan los dólares del Fondo Monetario Internacional, simplemente sustentados en un decreto de necesidad y urgencia que incumple la ley argentina. ¿Qué pasa a futuro con esa deuda? Hay que desconocerla. Está fundamentada en actos ilegales e inconstitucionales. Su objetivo no es productivo para el país, sino todo lo contrario. Por supuesto que hay que desconocerla. En línea con lo que planteamos cuando fue el endeudamiento de Macri con el Fondo Monetario Internacional. Pero Juan, ahí no es un reproche a vos ni a lo que está comentando, pero ahí hay una excelente presentación judicial inédita, que se hizo durante el gobierno pasado y que lo tiene dormido la jueza Capuchetti, con una jurisprudencia realmente establecida en la Argentina y no pasó nada. Y además con elementos que había, porque hasta el propio fondo en el préstamo que le dio a Macri reconoció y admitió que había roto todos los estándares y que había violado normas internas y no pasó nada. Duerme ahí en el despacho de la Capuchetti esa investigación. Coincido con vos, no lo siento como un reproche hacia mí, yo estoy de acuerdo también con esa denuncia que se hizo, creo que es un reproche al Poder Judicial y por lo tanto no solamente vamos a tener que desconocer esta deuda ilegal, sino que vamos a tener que avanzar en un proceso de reforma judicial, reunir las condiciones políticas para poder ir a un proceso de reforma judicial tal cual lo está haciendo México. México es un ejemplo en ese sentido, lograron una mayoría política suficiente como para reformar la justicia. Bueno, Argentina tiene que trabajar con ese norte estratégico también. Sí, porque además acá ya desde el vamos el gobierno está haciendo un acto inconstitucional que la justicia se lo va a permitir frente a tomar nuevamente deuda, otra vez los argentinos endeudarnos con los mismos actores, porque es Caputo de Macri el Caputo de Milei, el Caputo que Milei repudiaba en el gobierno de Macri, que ahora lo tiene el ministro de Economía, digo. Es una cosa de loco, ¿no? Cosa de loco, realmente. Totalmente. Y un Milei que había prometido que no se iba a endeudar con el fondo y que ahora se está endeudando con el fondo. Otra mentira más, otra promesa de campaña más incumplida de Javier Milei. Bueno, Juan, gracias, pero por lo menos es muy importante esta tarea de denunciar y de poner las cosas en su lugar para que la sociedad vaya tomando conciencia de lo que ocurre. No, muchas gracias. Un abrazo.